lo que he preparado para hacer hoy es, sobre todo en la primera parte, tratar de darles mi visión de cuál es la principal problemática del cáncer hoy en día. Y voy a hablar del cáncer en general. Yo siempre aclaro, especifico que el cáncer es un término que está mal usado, porque el cáncer no se puede hablar en singular. El cáncer son más de 100 o 200 enfermedades, depende de lo que uno quiera estratificar, y son enfermedades completamente distintas. Lo que yo voy a hacer hoy va a ser hablar de algo fundamental en el cáncer, sobre todo en aquellos cánceres que todavía nos queda por conquistar. Aproximadamente la mitad de los cánceres hoy en día se curan. Los que se curan evidentemente ya son de menor interés para la investigación. Para los investigadores que realmente llevamos muchos años en esto, lo que queremos es atacar, vencer o por lo menos avanzar un poco en el conocimiento, en las terapias de aquellos cánceres que todavía son mortales, es decir, aquellos cánceres en los cuales los porcentajes de curación a 5 años están en el 5, en el 10, en el 15, en el 20%. Así pues, me van a permitir que les dé primero una visión muy particular, pero es lo que, en mi opinión, han sido los 3 hitos principales que hemos vivido dentro de esta investigación genérica en el cáncer. No me estoy centrando ni en mama, ni en pulmón, ni en próstata, ni en hígado. En general, en cáncer, en los 10 últimos años. Y son, a mi entender, 3 hitos. El primero es bueno y los otros 2 no son tan buenos. El primer hito es que desde el año 98, o sea que ya estamos hablando de una década y media, la gran mayoría de fármacos antitumorales aprobados por la FDA o por la EMEA ya no son agentes citotóxicos no selectivos, es decir, ya no son los platinos, ya no son los taxanos, ya no son los inhibidores de topoisomerasa, ya son inhibidores selectivos de dianas moleculares implicadas más o menos directamente en el proceso tumoral. Es decir, ya vamos a atacar al enemigo de forma mucho más directa y mucho más selectiva. Y eso es buena noticia porque los fármacos son cada vez más efectivos y sobre todo cada vez tienen menos efectos secundarios, lo cual redunda en la calidad de vida del paciente de cáncer. No es lo mismo sobrevivir 5 años o 10 años estando a vómitos diarios y estando en un malestar tremendo que haciendo una vida normal o prácticamente normal. El segundo hito, desgraciadamente, no es tan bueno. Por un lado es bueno porque tenemos estos nuevos fármacos dirigidos, pero lo que se está viendo en la clínica es que con estos inhibidores están apareciendo una resistencia relativamente pronto. Es decir, fármacos que han tenido mucho éxito, que han tenido una incidencia muy importante en determinados tumores, como por ejemplo erlotinib o Tarceva, que es el nombre comercial, en cáncer de pulmón con el receptor epidérmico mutado, o Glivec en la leucemia mieloide mielógena crónica, o más recientemente Bemurafenib, que no es el nombre comercial, pero en melanoma metastásico con mutaciones en BRAF, que son la mayoría de los melanomas metastásicos. Esto ha tenido un gran impacto en la clínica. Tengan en cuenta que el melanoma metastásico hace 4 años no tenía tratamiento, Entonces el que ahora responda el 80% de los pacientes, pues es evidentemente algo muy, muy espectacular y muy importante. Ahora bien, ya digo que a pesar de los buenos resultados obtenidos en la clínica, aparecen resistencias que ya no son debidos a las resistencias que presentaban los fármacos citotóxicos, sino que ahora son resistencias específicas. Es decir, por ejemplo, en Glivec aparecen mutaciones en la misma diana, pero que hacen que ya la diana no sea inhibida por Glivec. Parece mentira que la naturaleza sea en este caso, digamos, tan lista, aunque sea listo en el mal sentido porque nos perjudica, pero no deja de representar la plasticidad de la naturaleza.
Y en otros casos lo que se debe es a activaciones en procesos paralelos que hacen que inhibir una determinada molécula, en este caso BRAF, pues ya sea ineficaz. Este, por ejemplo, es un trabajo, primer trabajo de resistencia a Gleevec, y lo que sucede es que hay un cambio de un residuo de aminoácidos que tiene un residuo de la treonina que se convierte en una leucina, y esto hace ya que la molécula ya no inhiba a este oncogen que es el responsable de la leucemia mielógena crónica. Lo mismo sucede con el receptor de células, receptor de células epiteliales. En el caso del adenocarcinoma con gefitinib, gefitinib es muy parecido a erlotinib, fue el primero que salió, aunque luego el que ha tenido más éxito comercial ha sido Tarceva. Entonces aquí también tenemos que cuando ocurre esta mutación, la molécula se une a la diana, pero ya no la inhibe, con lo cual ya no tiene ningún efecto antitumoral. Y el caso más un poco triste, porque hemos pasado de la euforia de ver cómo un 80% de pacientes con melanoma metastásico respondían a bemurafenib, pero ahora estamos viendo, aquí ven el tiempo en el cual estos pacientes responden, en rojo. Algunos tardan bastante en responder, pero la gran mayoría responden al mes. Esto realmente, por lo que me cuentan mis colegas clínicos, es algo que no habían visto nunca. Esto es realmente historia, es espectacular. Pero, como ven, después el tiempo a progresión tumoral, en algunos casos es año y medio, en otros casos es simplemente 3 meses. La media es aproximadamente 1 año. Estas personas vuelven a recaer y recaen porque se activa una ruta de señalización paralela a la que actúa BRAF, con lo cual ya inhibiendo BRAF se sigue inhibiendo, pero ya no tiene consecuencias antitumorales. ¿Okay? Es decir, el tumor más listo que nosotros. Repito, estoy hablando del cáncer en general, no estoy hablando de cánceres específicos, estoy hablando de cánceres que todavía no hemos dominado. El tercero es un hito tecnológico. La ciencia, que duda cabe que avanza por ideas, pero sobre todo las ciencias experimentales, las ideas sirven de poco si no hay una tecnología que las haga posible. Cuando nosotros hace muchos años descubrimos la primera mutación humana, la primera mutación en un tumor humano asociada con cáncer, lo ideal es algo que se nos ocurrió en el momento, no hacía falta mucha inteligencia para aquello, que queremos conocer todas las mutaciones. La idea es obvia, pero no la podíamos llevar a cabo. De hecho, a mí me ha sorprendido que se haya podido llevar a cabo tan rápido. Yo todavía recuerdo que había mucha gente que estaba en contra de secuenciar el genoma humano, porque decía que era muchísimo dinero, se iban a gastar 200, 300, 500 millones de dólares, que al fin y al cabo era un día de la guerra de Irak, o sea, tampoco era tanto, ¿no? Depende cómo se midiera esos 500 millones. Pero lo que ha sido cierto es que esto ha permitido desarrollar una tecnología de tal forma que lo que se tardó 10 años en secuenciar el primer genoma humano, ahora se puede hacer en 48 horas. Y no solamente esos 500 millones, ahora son prácticamente, bueno, ahora en este momento son $800, 800 euros, mil dólares. Es decir, todo esto nos ha permitido que ahora ya sí que podemos conocer todas las mutaciones que hay en un determinado tumor por el precio de un PET. Tan simple como eso, por el precio de un PET. ¿Cuál es la consecuencia de esto? Bueno, en primer lugar, malas noticias. Hay que ser realista, los tumores tienen muchas más mutaciones que pensamos hace ahora 30 años, o que pensábamos hace incluso 5 años. Esto que nos dice que el enemigo es más complicado de lo que esperábamos, que va a ser más difícil de lo que esperábamos poder atacarle, porque está muy mutado, está muy alterado. De hecho, como pone aquí, como media hay una mutación por megabase, teniendo en cuenta que hay 3.000 billones de bases en nuestros genes, en nuestras células, quiere decir que tenemos 3.000 mutaciones de media por tumor. Y esto no le tengo que decir a ustedes que es una barbaridad. Esto explica, en cierto modo, el por qué los fármacos no son más eficientes, porque a nadie se le escapa
que si tenemos tantísimas mutaciones, si bien no todas ellas son responsables del cáncer, pero teniendo tantísimas mutaciones a nadie se le escapa que con un solo fármaco va a ser muy difícil conquistar a este tipo de tumores. Esta es la portada de la revista Science cuando se publicó el primer borrador del genoma humano. Desde el año 82 hasta el año 2008, prácticamente antes de ayer, se descubrieron más de 400 genes, bien oncogenes o bien genes supresores, que estaban implicados en distintos tipos de cáncer humano. Se descubrieron uno a uno. Cada laboratorio, cada investigador, cada grupo de investigador tenía una línea de trabajo y iba descubriéndolos uno a uno. Esto ha cambiado ya. Esto ahora ya, hoy en día se puede secuenciar, como les decía antes, el genoma, y en 48 horas y 800 euros se puede tener la secuencia de un determinado tumor, o incluso si uno no tiene las facilities que demos en inglés, los aparatos para hacer esto o los bioinformáticos para que analicen los resultados, hay compañías ya que por 4.000 euros te lo dan secuenciado, analizado y tú solamente tienes que interpretarlo. Esto ya es estándar. Ya digo, 4.000 euros, un PET creo que vale 1.000 y pico, 2.000 euros. Lo que sucede es que esta información ahora en este momento es demasiada información. Es demasiada información, es como si yo le pregunto a uno de ustedes dónde vive fulanito y me da la guía telefónica. No sé si sigue habiendo guías telefónicas, pero como yo soy muy antiguo todavía recuerdo la guía telefónica, ¿no? Es decir, es demasiada información para saber una pregunta muy concreta. Pero esto ya es factible, esto ya se puede hacer y de hecho se está haciendo. El problema de todo esto es que el resultado es que los tumores son más complejos de lo que pensábamos, y sobre todo que con esta información no podemos aplicarla directamente a una terapia. Esto es un artículo que salió la semana pasada. Es un artículo que además participan dos españoles, el doctor Manuel Hidalgo, el doctor Josep Tabernero, Barcelona y Madrid respectivamente, y lo uso porque como una introducción a la complejidad de los tumores que todavía nos quedan por conquistar. Concretamente el cáncer de páncreas, es un tumor que estamos trabajando nosotros. Cáncer de páncreas, esto aparece en el journal con más índice de impacto del mundo biomédico, el New England Journal of Medicine, y se trata de una nueva terapia. Antes se usaba solo gencitabina y ahora lo que proponen estos autores es combinar la gencitabina con una formulación nueva de un antiguo fármaco Taxol. Paclitaxel es el nombre técnico. Es decir, estos no dejan de ser citotóxicos, agentes citotóxicos. Y aquí, para los que no sepan inglés, se lo voy a traducir. La supervivencia a 2 años, hasta ahora con gencitabina solo era del 4% y ahora es del 9%. Al 9% nos parece poco, pero si lo comparamos con el 4%, lo hemos doblado. Pero lo importante es que sepan, que vean dónde estamos, para que valoren la dificultad de tratar este tumor. Y gracias a esta nueva terapia se ha pasado de una supervivencia media de 3,7 meses, supervivencia libre de enfermedad, es decir, el tiempo que el paciente está bien, hasta que el tumor se vuelve a reproducir, a 5,5 meses. También un 60 o un 70% de aumento. Pero estamos hablando de una mejora de 1,8 meses, menos de 2 meses. ¿Por qué es este tumor tan maligno? Esto nos retrasamos 5 años atrás, a 2008, cuando el grupo de Bert Vogelstein en Hopkins, en Baltimore, también colaborando con el doctor Hidalgo, entonces estaba allí, fue el primer patrón de mutaciones que vieron en un determinado tipo de tumor. Aquí secuenciaron, creo recordar que eran 24 tumores, cada uno de ellos representa las mutaciones de un tumor. Cuanto más alta es la barra, mayor número de mutaciones. Nos da lo mismo que sean mutaciones, deleciones, amplificaciones, al fin y al cabo son aberraciones en el genoma de este tumor. La media son 50. Esto no son las 3.000 que me refería al genoma en total. Estas son mucho más selectivas. Estas son
en proteínas, en genes que codifican para proteínas, es decir, en moléculas funcionales, para que me entiendan los que no sean expertos en biomedicina, ¿okay? Es decir, son proteínas, moléculas alteradas por mutaciones, 50 de ellas. Entonces lo que hicieron estos investigadores fue agruparlas funcionalmente, es decir, son todas las proteínas dentro de una función similar o cada una en una función distinta. Y el resultado fue que les aparecían, creo que eran 12, si cuento bien, 12 o 14 funciones celulares distintas. Nosotros las llamamos rutas de señalización: ciclo celular, muerte celular, invasión, daño al DNA, es decir, son funciones celulares que están alteradas en este cáncer. Luego es lógico, es obvio, que con un fármaco, si estamos inhibiendo a esta función celular o esta función celular, las otras nos van a seguir causando cáncer, que es de sentido común. No hace falta ser ni un oncólogo, ni un experto, ni un biólogo molecular para entender esta parte. Pero es más, hay todavía otro nivel de complejidad. Esto es la media, por decirlo así, o la agrupación de todas las mutaciones que encontraron en estos 24 pacientes. Pero cuando ahora analizan pacientes individualmente, el paciente 14C o el paciente 10X, vemos que los genes, no nos importa ahora la función, simplemente el nombre, SMAD4, en esta ruta, que era la ruta de la señalización de un factor de crecimiento llamado TGF-beta, este gen SMAD4 está mutado en este paciente, pero en este paciente está mutado otro gen de la misma ruta, pero otro gen distinto. Si tuviéramos un inhibidor contra esta molécula, le podría servir a este paciente, pero no a este. O sea que no solamente tenemos 12 rutas mutadas, sino que además dentro de cada ruta cada paciente tiene un gen distinto. 2 años después salió este trabajo que a mí me parece muy ilustrativo. Es un trabajo del grupo del centro de Sanger, que se han dedicado a hacer secuenciaciones masivas. Y aquí les voy a explicar lo que hicieron estos investigadores. Es muy sencillo. Este es el tumor, lo cortaron en distintas áreas del tumor y cogieron unos trocitos pequeños, representados por estos circulitos, dentro de cada área, y los secuenciaron todos. Esto ya, o sea, se hicieron tropecientas secuencias del mismo tumor, y está representado aquí. En blanco está representado, quiere decir que esto es tejido normal, es decir, no había mutaciones en esta secuencia, lo cual quiere decir que es tejido normal adyacente al tumor. Lo negro era zona necrótica que no funcionó, y lo que aparece en amarillo fueron la misma secuencia, lo cual nos dice que este fue el tumor primario, o el tumor preponderante, por lo que vamos a ver a continuación. Y lo que va apareciendo en tonos más oscuros quiere decir que son trozos del tumor que han ido acumulando más mutaciones. Es decir, los tumores no son algo estático, esto supongo que lo saben. El tumor es un ente cambiante, está cambiando constantemente. Entonces, cuando representan esto, aquí tenemos, digamos, el tumor primario, que tiene, creo que son 30 y tantas mutaciones. Y después van apareciendo variantes dentro del mismo tumor que van acumulando mutaciones. Y curiosamente, si bien es cierto que las metástasis a pulmón e hígado se corresponden a los clones con más los clones que llamamos nosotros, es decir, la parte del tumor con más mutaciones, hay otras metástasis que tienen lugar en clones que no son las más mutadas. Es decir, que no necesariamente hay una correlación directa entre metástasis y número de mutaciones. Hay una indicación: cuanto más mutaciones, más probable que haya la metástasis. Así que esto nos está diciendo, este trabajo nos dice en términos moleculares, la evolución clínica del tumor, no en términos médicos, no en términos para el paciente, sino en términos puramente moleculares, y vamos viendo cómo va aumentando la complejidad del tumor. Entonces vuelvo a lo mismo de antes: ¿cómo puede nadie pensar, o alguien pensar, que con un solo fármaco vamos a inhibir esto?
y un nivel más de complejidad por si no les parecía bastante. Este también apareció el año pasado en el New England, y lo que aquí leen es heterogeneidad intratumoral. ¿Qué significa esto? Muy sencillo. Cogieron este otro tumor, un trozo grande, un tumor grande, y secuenciaron distintas zonas del tumor, que están marcadas aquí. Y aquí lo que vieron no fue lo que les he contado antes. En lugar de ser un tumor primario en el cual va habiendo mutaciones, aquí hay una evolución darwiniana. Es decir, aquí lo que vieron es que si bien hay una serie de mutaciones que es, digamos, el comienzo del tumor, a partir de un determinado momento, que no sabemos cuándo, no sabemos si a los 5 años o los 10 años o los 15 años de que este tumor estuviera en el paciente, empieza a evolucionar de forma distinta. Aquí aparece en esta metástasis, la que tiene marcado el M, tiene una serie de mutaciones, y esta tiene otra serie de mutaciones, y esta tiene otra que comparte con esta, pero estas ya son distintas. Así que en realidad no tenemos un tumor, este paciente no tenía un tumor, tenía 8 o 9 tumores, con una rama común, con un tronco común, ¿sí? Si pudiéramos inhibir estas mutaciones, afectaríamos a todas ellas, pero si actuamos sobre esta mutación, solamente estaremos actuando sobre esta parte del tumor, lo cual representa todavía otro nivel mayor de complejidad si pensamos o soñamos o nos queremos creer que con un fármaco vamos a curar este tipo de tumores. Así que con ello espero haberles dado una pincelada basado en las últimas tecnologías de ultrasecuenciación de la complejidad tan enorme que son los tumores sólidos, invasivos y metastásicos, es decir, aquellos que todavía no se han podido vencer en la clínica. Esto es de un trabajo que salió en agosto, esto es pura bioinformática. Aquí lo que hacen es poner distintos tipos de cánceres, cada columna es un tipo distinto de cáncer, y aquí aparecen lo que he dado en llamar signature, que la traducción literal sería firma, pero debemos de traducir mejor por patrón, de agrupar mutaciones, mutaciones que aparecen más o menos de forma agrupada. Aquí ven que esta firma, este patrón, por ejemplo, este de aquí, solo aparece en un tipo de tumor, que sería el tumor de estómago. Mientras que esta otra firma, este otro patrón, aparece en 19, creo ver desde aquí, tipos de tumores distintos. Es decir, los genes que están mutados en este patrón son genes que se mutan muy frecuentemente, incluso en tipos distintos de cánceres. Esto nos indica que estas rutas que están mutadas son comunes a muchos tipos de cánceres. Luego serán rutas que será importante inhibir, porque a lo mejor con el mismo inhibidor podemos tratar a distintos tipos de pacientes. Pero lo que está claro es que con todos estos patrones tan distintos, vuelvo a repetir lo mismo, es totalmente naif pensar que con 1, con 2 o con 3 fármacos vamos a poder curar este tipo de tumores.